a situaciones que en un futuro, en el ejercicio de la función, puedan reflejarse en actos contrarios a la ética o en delitos de corrupción. Y en ese sentido, también desde la Secretaría de Integridad Pública, ya en el ejercicio y implementación de esta ley, hemos tenido una tarea bastante interesante y si no importante, por ejemplo, en la evaluación para acceso de los candidatos a viceministros, que es donde nosotros aplicamos esta norma, ¿no? Y en la que tenemos 3 criterios que considerar, ¿no? Y de alguna manera lo que la ley está regulando. Y es cierto, respecto a la idoneidad del candidato, tenemos 3 criterios a considerar: la idoneidad técnica, la idoneidad legal y la idoneidad moral. Respecto a la idoneidad técnica y legal, hay mucho tema clarificado, hay muchas entidades, ya tenemos la idoneidad legal, es el cumplimiento de los requisitos, y evidentemente, a partir de los registros, como bien lo ha precisado la presidenta Servir, ya tenemos información clara respecto a quienes están inhabilitados para ejercer función pública, por tanto, va a ser imposible que acceda a cualquier cargo público. Y respecto a la idoneidad técnica, definitivamente a recursos humanos se hace una evaluación del perfil, el cumplimiento del perfil. Sin embargo, respecto a la idoneidad moral, poco se ha regulado y me parece, entiendo por la participación de muchos de los representantes aquí en la mesa, de que sí es una gran preocupación. Es decir, ¿quién establece los criterios para la idoneidad moral? ¿Cómo evaluamos y medimos la idoneidad moral del candidato? Y entonces, desde la Secretaría de Integridad Pública también, el año pasado, emitimos una opinión técnica estableciendo estos criterios que se deberían tener en cuenta para evaluar cuando la entidad debe cautelar no solo que está eligiendo al mejor o que está eligiendo al más capacitado, al que cumple con los requisitos legales, sino al que por la cultura organizacional, la cultura de integridad, es la persona moralmente idónea para ejercer el cargo y que te da las garantías para que de alguna manera asegures el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y todos los objetivos que la entidad tiene, pero que además lo haga con integridad, ¿no? Y entonces en ese ejercicio, en esta opinión técnica, nosotros alcanzamos a analizar incluso la importancia de ver las referencias, ¿no? Las referencias, hablan más allá de los antecedentes, porque los antecedentes están dentro de la capacidad, la idoneidad legal. Y en las referencias, esas que incluso cuando nosotros nos presentamos a una entrevista personal, nos piden referencias o alguien da las referencias nuestras, en la referencia y la información con la que se cuenta, muchas veces no es posible encontrar las inhabilitaciones a las que el funcionario en algún momento hubiera sido sancionado, porque las inhabilitaciones y las instituciones además se rehabilitan. Y a diferencia incluso de los antecedentes penales y judiciales o policiales, se rehabilitan automáticamente. Entonces, ¿qué tan importante es que tal vez en la iniciativa legislativa se considere, ¿no?, la necesidad de establecer estos criterios para poder identificar y establecer estas condiciones mínimas respecto a la idoneidad moral? Entiendo que es lo que se percibe y por lo que he escuchado es preocupación de más de una entidad aquí representante. Y esta idoneidad moral es la que menos hemos reforzado en el combate contra la corrupción, porque definitivamente no se trata de que desincentivemos el acceso a la función pública. Un minuto adicional, sí, porque tenemos varias intervenciones. Sí, claro. Se trata de que el Estado se preocupe por elegir e incorporar a los mejores y a los más idóneos, pero los más idóneos cumpliendo los 3 requisitos de idoneidad: técnica, legal y moral. Entonces, tal vez es necesario que consideremos la posibilidad de que sí se contemple, de hecho está ya dentro de la norma actualmente, pero no estaría la inhabilitación en temas de sanciones administrativas, pero que se contemple la posibilidad de poner en blanco y negro líneas mínimas para poder empezar a trabajar en los lineamientos y fortalecer los que ya la Secretaría de Integridad Pública
ha establecido en esta opinión técnica respecto a las condiciones mínimas o qué referencias personales, qué referencias respecto a antecedentes, porque incluso en algún momento hemos tomado en consideración investigaciones fiscales archivadas como referencias, un número alto, un funcionario que ingresa a la función pública con una lista de investigaciones fiscales archivadas, todas, pero es una lista muy amplia de investigaciones, puede ser alguien que amerite ser evaluado con suma cautela, con todos los criterios. Lo mismo pasaría con las inhabilitaciones o las destituciones que hubiera tenido. O sea, se convierte en una referencia, sí, pero además no nos olvidemos que la ley 31.419 solo está acotada a altos funcionarios, no a todos los funcionarios públicos, porque se entiende que es indispensable cautelar, elegir a los mejores que van a tomar decisiones, que ejecutan presupuesto público y que definitivamente inciden en la estructura organizacional de la entidad. Importantes precisiones, doctora Farfán, que de todas maneras estamos tomando nota. Doctora Sea, tiene el uso de la palabra, doctor Burneo y doctor Morales. En ese orden, por favor. Sí, justamente en relación al tema de la precisión de la tipificación en la norma, ¿no? Sí hay que tener en cuenta, apreciando, por supuesto, la contribución social que podría tener este proyecto de ley, si es que se convierte en ley. Sí es importante precisar este artículo, porque, a ver, cuando nosotros nos vamos a la Constitución al 39A, referimos la jurisprudencia desarrollada también respecto al Tribunal Constitucional a cómo debe ser una ley, y citando la Corte también, que ya el doctor lo ha señalado. Una ley no puede ser arbitraria, una ley no puede ser desproporcional, ¿no? Y más cuando se trata de una ley que puede impactar en el ejercicio de un derecho. Un derecho, en este caso estamos hablando de un derecho humano, y por ende un derecho fundamental también. Entonces, si nosotros vamos al 39A, vamos a ver que en el 39A, cuando este es incorporado, no es un artículo en la Constitución, un precepto constitucional que sí plasma límites, y límites bien claros, ¿no? Y es más, la misma norma de idoneidad, la ley de idoneidad, lo reproduce, ¿no? En el artículo 7. Y entonces ahí te habla, ¿no?, sobre aquellas personas que recaiga sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por comisión de delito doloso. Ya te hizo el paraguas, cerró el tipo sobre el cual puede configurarse una persona que no puede acceder, ¿no?, una persona de confianza, de cargo de confianza, que no puede acceder a la función pública. Si nosotros seguimos revisando la misma norma, también vamos a tener ahí que establece que aquellos que hayan sido inhabilitados, ¿no?, por mandato judicial para ejercer función pública, quienes hayan sido destituidas de la administración pública por falta muy grave, muy grave. Aquí la doctora Vegas nos ha hecho una muy buena exposición desde su mirada de la gestión pública, entendiendo su experiencia, de cómo es que un funcionario público puede caer a la luz de las normas de la Contraloría General de la República en distintas infracciones y estas ser sometidas a sanción de inhabilitación. Y aquí en esta norma se puede apreciar gradualidad y proporcionalidad además, ¿no? O sea, hay inhabilitación, entiendo yo, inclusive por años, ¿no? No se le inhabilita por la misma cantidad de años, entendiendo también cómo es que se configura esta infracción, esta sanción, y se produce la inhabilitación. Pero esta norma es muy general. El proyecto de ley tal cual se está promoviendo solamente dice las que se encuentren inhabilitadas por sanción impuesta por la Contraloría General de la República. Y la acción contenciosa administrativa de la otra ley chocan. Hay dos leyes entonces. Nos vamos a la Constitución, nos vamos a los principios constitucionales, nos vamos a las normas, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha desarrollado en materia de acceso a la función pública, que ha desarrollado en materia al tema de las leyes, cómo debe de ser esta producción legislativa. Hay una colisión clara. Entonces, si vamos a hablar en materia constitucional, sí es importante tener en cuenta esto. Es importante porque la producción legislativa debe de apuntar a ser eficiente. Y ese es un llamado también que desde la Defensoría y desde la Junta de Asuntos Constitucionales últimamente estamos haciendo en los proyectos de ley. Hay un análisis costo-beneficio que todos los proyectos de ley comprenden y deben de realmente medir el impacto social y económico de la ley. No pueden darse leyes o producción legislativa simplemente por votar producción.
¿no? Tiene que tener algún impacto y esto tiene que ser medible, ¿no? Hay criterios también desde el derecho, del análisis económico del derecho, que se pueden implementar. Hay mecanismos para poder hacer un análisis costo-beneficio eficiente, ¿no? En las normas, sobre todo en esta clase de normas que pueden impactar en limitación, ¿no? De derechos fundamentales. Gracias, doctora Sea. Justamente la intención de la comisión es hacer que la norma sea lo más eficiente y con ese impacto social, económico, normativo y sobre todo que sea constitucional a la mirada de todo el sistema jurídico. Doctor Burneo, por favor. Bueno, muchas gracias por la palabra. Creo que coincidimos en muchos aspectos, sobre todo en que la norma necesita ser repensada y evaluada, sobre todo por la necesidad, el impacto, el tema de garantías constitucionales y lo que decía la doctora Carmen, el tema de la gestión pública. Yo he trabajado mucho tiempo en la gestión pública y no se ve en la medida que se ha propuesto este tema. Pero los invitaría a salir de la caja. O sea, el tema de la idoneidad, ya hay muchas normas que se están viendo, ya hay ciertos candados que deberían limitar, pero deben pensar en cuál es el incentivo de una persona corrupta en estar en un cargo público. O sea, no lo veo en la norma. El incentivo es dinero. El incentivo son esos 24.000 millones de soles que se filtran o que se despilfarran en corrupción. No es otro. Entonces, tienen que ver eso, ¿no? No ver solamente poner un candadito por ahí, porque una vez que se nombre, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Sigue en el cargo público, si es un funcionario público de gobierno regional, por 5 años. Si es un funcionario público del Ejecutivo, en tanto lo aguante alguien. Entonces, se olviden del incentivo de todo esto, es el dinero. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Poder Judicial hemos presentado un proyecto de ley para que, conforme lo tiene ya Contraloría, creo que también el Ministerio Público, se fortalezca al Poder Judicial con recursos para poder combatir la corrupción. Ese proyecto se ha archivado, ¿no? Al menos no ha caminado. Entonces, estamos pensando en repensar o en reescribir algo que ya está escrito cuando realmente se tiene que fortalecer el sistema de justicia para poder atender a esa cosa. Después, vuelvo a repetir, ¿cuál es el incentivo? El dinero. Existe una norma de extinción de dominio que al momento no se usa o se usa poco, donde lo que se busca es justamente evitar o limitar o extinguir el dominio del dinero que se ha despilfarrado, que se ha derivado de la corrupción. Procuraduría Pública, por ejemplo, no hace nada al respecto. Hay muchos casos emblemáticos que se está buscando sancionar al funcionario público por corrupción, pero no se busca el dinero. Y siguen funcionando empresas muy grandes y siguen incluso contratando con el Estado y no vemos nada en el Ministerio Público, no vemos nada en Procuraduría Pública. Nosotros no podemos asesorarlos porque somos jueces, pero me preocupa esa lenidad, esa lentitud de no utilizar los instrumentos legales que ya están aprobados. Entonces, nuestra preocupación es, desde el punto de vista del Poder Judicial y como magistrados, el que se busque garantizar los derechos fundamentales, el que cualquier medida legislativa, nosotros no podemos decir no hagan esto o aquello otro, pero que cualquier medida legislativa tenga ese estándar básico, porque luego va a caer la medida o la ejecución de la misma. Entonces tienen que repensar las cosas, pero también tienen que salir de la caja para buscar cuál es lo que se busca con todo este tipo de instrumentos legales. Y si no lo piensan, ahí está el problema, porque ustedes son legisladores, ustedes son los que desarrollan las normas. Entonces, eso creo que es mi reflexión de todo esto y lo que los invito. Yo tengo muchos años en el tema de desarrollo normativo, no solo aquí, sino fuera. He visto calidad regulatoria, he visto muchos temas, pero no lo veo en esta medida. No veo el costo-beneficio, está escrito como siempre se escribe, no crea gasto al Estado, pero eso no es costo-beneficio. Entonces, no se ve el impacto de la norma. Entonces, eso es lo que les invito ya como legislativo y desde la lógica, ahora que ya como magistrado, que deberían ustedes ver, y vuelvo a repetir, busquen cuál es la finalidad de todas estas medidas. Y las medidas que se buscan acá es dejar de que ese dinero vaya a corruptos.
Y eso es nuestro norte. Y les invito nuevamente a que retomen la propuesta que hemos hecho para fortalecer el sistema de justicia, en este caso el Poder Judicial. Les voy a atrever a nuevamente facilitarles en dónde está el proyecto para que nos ayuden a ver si lo retoman y lo aprueban. Muchas gracias. Gracias, doctor. Con todo gusto, lo que esté siempre a nuestra disposición, y obviamente queremos salir de la caja y de la mirada estrictamente legal, y por eso es que estamos escuchando todos los aportes de los sectores involucrados. Por alusión, si me permite, doctor Morales, el doctor Pacheco de la Procuraduría Pública solicita la palabra. Las alusiones por práctica parlamentaria tienen un tiempo de 1 minuto. Muchas gracias. A ver, acá no es decir si la Procuraduría Pública hace o no hace algo, porque habría que ver las facultades que tiene un procurador. Y el procurador es parte en el Estado, en un proceso, y tiene facultades limitadas. Lo que yo diría más bien es, cuando han habido políticas de erradicar a funcionarios corruptos, ¿no es acaso el Poder Judicial quien ha permitido que vuelvan, ¿no?, con supuestamente sentencias garantistas o sentencias en las cuales reivindican derechos? Y claro, nosotros, al contrario, dentro de las facultades hemos hecho más de lo que se nos ha permitido la ley para efectos de defender una sentencia que desde su de repente inicio estaba mal, digamos, la acción estaba mal hecha. No nos salgamos del punto nuclear. ¿Cuál es? El primer funcionario que repele la corrupción es el que está correctamente designado. Y acá lo que se está buscando, ¿qué cosa es? Colocar un requisito en el cual yo he escuchado y he visto, ¿no?, que si eso no es permanente, la inhabilitación. No, la Contraloría, conjuntamente con los demás órganos sancionadores, aplican un debido proceso. Y este debido proceso, en el caso de la Contraloría, se da por 2 hechos concretos: la actuación del funcionario o servidor de forma dolosa o culposa. Y en ese sentido irá la graduación de la sanción. Y el proyecto de ley lo que señala y dice qué cosa es: las que se encuentran inhabilitadas por sanción impuesta por la Contraloría. Entonces, ya la misma norma está estableciendo que la sanción va a ser de acuerdo a cómo la Contraloría la impuso. No está estableciendo que sea una permanente o no. Y de acuerdo a esas reglas, seguirá complementariamente lo que señalen las reglas de la Contraloría, porque son ellos los dueños de esta sanción y tendrán que responder. Y por supuesto también, si es que esta persona no está conforme con este proceso, por supuesto recurrirá al Poder Judicial en el ámbito que sea, en el proceso constitucional o laboral que sea, para reclamar esta sanción. Sin embargo, esa sanción, mientras no haya una resolución que señale que no está vigente, tendrá efectos y surtirá efectos. En resumen, independientemente de la alusión, solamente para complementar, ¿no?, por supuesto que estamos acá para sacar la mejor norma que evite que lleguen malos funcionarios a manejar recursos. En primer lugar, hoy día, y dentro de la experiencia que tenemos, por supuesto que no existen requisitos para poder, digamos, limitar la acción o el acceso a personas que ingresen, sobre todo en gobiernos locales o municipales que también son de alta dirección, ¿no? Y aquí lo que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Estandarizar un registro de inhabilitados que establezca quiénes están y quiénes no están, porque cuando uno designa un proceso, ¿no?, lo primero que ve son bases de datos. Y dentro de las bases de datos se tiene que establecer si esta persona tiene un proceso iniciado, ¿no?, si esta persona ya cuenta con una sanción, y dentro de esa sanción, por supuesto, es evitar cualquier tipo de designación de estas personas que ya se han equivocado en la conducción y manejo de recursos. Solamente concluyo con eso, ¿no? Habría que aquí complementar, como lo dije al principio, acciones que motiven mejor la ley para efectos de no limitar ningún derecho fundamental de las personas. Gracias. Gracias a usted, doctor Pacheco. Ahora, doctor Morales, doctora Vegas, doctor Ibarra y doctor Guzmán. En ese orden, las siguientes intervenciones. Muchas gracias por la oportunidad. Y rescato de que lo importante de esta reunión que nos permite poner en agenda este tema tan importante que es
el mejoramiento del acceso a la administración pública, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, que hay que mejorar y que de repente hay aspectos que de repente se podrían ir perfeccionando en el proceso. Indudablemente, el problema de la corrupción es amplio y de repente podríamos discutir o poner, ¿no?, sobre la mesa cientos de problemas, y quizá esta iniciativa no es la panacea, no es la solución definitiva a la corrupción, a la lucha contra la corrupción, ¿no? Sin embargo, es un elemento o un factor contribuyente a mejorar este aspecto. Lo digo porque obviamente de repente entrar en otros temas o en otros detalles sería dispersarnos, ¿no?, y distraernos del tema que nos convoca el día de hoy. Creo que hay 3 observaciones puntuales, o al menos así lo hemos apreciado. Primero de ellos, el aspecto constitucional, ¿no? Y yo creo que ya existen precedentes normativos. Uno de ellos es precisamente la ley 30.717, que incorpora los artículos, que modifica la ley de 26.859, 27.683, 26.864, ¿no?, que restringe el acceso o la candidatura a aquellos que a elección popular, a aquellos que tienen una sentencia, ¿no?, condenatoria. Y esta ley ya pasó por revisión del Tribunal Constitucional, y en ese sentido no lo ha objetado o no lo ha declarado inconstitucional, puesto que ha planteado o ha desarrollado un criterio que todos conocemos, que es la ponderación de derechos, ¿no? No hay rescato lo que dijo uno de los señores que intervino hace unos minutos, en cuanto a que no hay un derecho absoluto, ¿no? Y que en todo caso se pondera pues el derecho al acceso a la función pública versus el interés público, el interés de la nación en este caso. De la misma manera, la ley 31.042, que precisamente incorpora los artículos 34A y 39A a la Constitución. De igual manera, no ha habido una opinión que constitucionalmente lo invalide por parte del Tribunal Constitucional, máximo intérprete, ¿no?, de nuestra Carta Magna. En ese sentido, consideramos que no se vería amenazado o no habría transgresión en cuanto al aspecto constitucional sobre este derecho del acceso a la función pública. Se hablaba también sobre el tiempo o cuánto tiempo, ¿no? En ese sentido, la primera disposición complementaria final del proyecto de ley precisamente señala de que se debe de adecuar o se debe de normar esto, complementar esto a través del reglamento de la ley 31.419, aprobado por Decreto Supremo 043-92 y demás disposiciones complementarias en esta materia. No, porque sabemos de que ninguna ley, ninguna norma puede entrar en el detalle, o sea, en una situación específica, ¿no? Ninguna ley lo puede hacer, ¿no?, sino en situaciones o aspectos genéricos. En esto cabe la precisión o la aclaración de que esta norma no regula o no ve o no contempla, por ejemplo, las sanciones a supervisores u otro tipo de funcionarios, ¿no?, de nivel medio. Se remite porque al complementar o al modificar el artículo 7 de la ley 31.419, obviamente siguiendo la lectura o la línea argumentativa normativa, se remite a los artículos 4 y 5 de esta ley, de esta norma, que precisamente describe o especifica cuáles son los funcionarios sobre los cuales recaería estos impedimentos, ¿no? Entonces, ahí nos habla viceministros, secretarios, titulares, gerente general regional, gerentes municipales, ¿no? Entonces, hay un número cerrado de qué tipo de funcionarios es que se aplicaría este impedimento que se pretende incorporar. Y sobre el tema de que de repente ya se encontraría regulado en otra norma, probablemente, pero lo cierto es que en aspecto de función pública, al momento de revisar o de ir elaborando, de redactando esta propuesta, esta iniciativa legislativa, de igual manera, solamente en la definición de lo que es el funcionario público, hemos encontrado basta normas, legislación
partiendo de la Constitución, el artículo 39, la ley 27815, la ley 27658, la ley 30057, ¿no? Y el propio Código Penal. O sea, hay una definición, hay un marco legal existente y que en todo caso, como lo dije al principio de mi intervención, si bien es cierto, esta norma o esta propuesta legislativa no pretende ser la panacea, la solución a todos los problemas de la corrupción, sin embargo, pretende contribuir, ¿no? Pretende complementar normativamente como instrumento para mejorar el acceso a la función pública en el marco de los tipos de funcionarios que está establecido en la ley inicial. Muchas gracias. Gracias, doctor Morales. Definitivamente, conforme vamos analizando el texto, estaríamos yendo casi hacia un texto sustitutorio que vuestros aportes vamos a ir definiendo. Y quisiera un poco redireccionar o encauzar las siguientes intervenciones a un aspecto importante, que es el tiempo de la inhabilitación. En la medida que la inhabilitación no cabe duda que es una sanción, y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que todas las normas sancionadoras, punitivas, tienen que nacer de ley por principio de legalidad y no dejarlo al reglamento por los riesgos que ya la doctora Vegas nos ha comentado, quisiera recoger ahí opiniones respecto de la razonabilidad y proporcionalidad y los límites o estándares en los cuales se podría incorporar algún plazo o algunos criterios, valores respecto del rango de esta inhabilitación, y viendo a la luz también de que no entre en conflicto con la inhabilitación judicial, el principio de ne bis in idem, y el tema del registro de funcionarios inhabilitados. En esa línea, por favor, si podríamos encauzar las siguientes intervenciones. Doctora Vegas, está el doctor Ibarra, habíamos dicho el doctor Guzmán, y se suma a las intervenciones del doctor Fatkuri. Doctora Vegas, por favor. ¿Qué tal? Gracias. Muy puntual. Los cargos uno hace línea de carrera en el Estado. O sea, nadie nace para ser viceministro, y un poco el ejemplo que ponía, tú puedes empezar de supervisor de un programa subnacional o nacional y ascender naturalmente con un know-how propio de crecimiento. O sea, yo fui inhabilitado cuando fui subgerente en un programa y por un año, por una negligencia, porque no supervisé. Estamos hablando hoy, desde mi entender, siempre discutible, como está redactado el texto hoy, estaríamos hablando de una inhabilitación permanente por responsabilidad administrativa funcional. Entonces, ¿dónde queda ese criterio de proporcionalidad que la propia norma de la Contraloría, en la norma 29622 que la modifica, establece un periodo de 1 a 5 años? Creo que, y ahí cojo la intervención de la doctora Palma, creo que podríamos hablar de una remisión, si lo que se quiere es poner en evidencia y resaltar normativamente que esté sobreregulado desde mi perspectiva muy academicista, regular y decir que se remita a las inhabilitaciones reguladas por la norma de la Contraloría, porque si no estamos hablando, cambiemos la denominación, y es una inhabilitación permanente por responsabilidad administrativa funcional, y luego presentaré mi acción contenciosa administrativa con mi medida cautelar para ver, pero mientras tanto, yo creo que ahí es ese criterio de debate, ¿no?, que ya el legislador podrá efectuar. La Contraloría, como toda organización de seres humanos, es imperfecta. No hay perfección en el proceso, nadie dice que queramos defender a los corruptos, pero sí hay que buscar un poco análisis de economía de la conducta. El corrupto es corrupto por variables vinculadas sobre todo al aspecto pecuniario, ¿no? Entonces, ahí hay varios estudios al respecto que hablan de los incentivos y desincentivos de la corrupción. El gran corrupto de alto nivel de cuello blanco no tiene los mismos incentivos del que te otorga la licencia de funcionamiento de tu peluquería, ¿no? Y son medidas completamente distintas que ya los organismos internacionales y los planes de lucha contra la corrupción lo han desarrollado en exceso. No va a desincentivar igual al ministro corrupto que al supervisor de obra de la municipalidad. Son dos elementos completamente distintos y sobre eso hay harta literatura. Finalmente, no quiero abrir la caja de Pandora sobre el tema moral, ¿no? Eso yo solo lo cierro con todo el respeto, porque claro, ¿qué es lo moral o inmoral? Hace algunos años hay muchos temas que no eran morales y que hoy sí lo son. OnlyFans, ¿no? O sea, ¿es mal, es inmoral? Discusión política aparte, ¿no? O sea, el tema de los criterios de
Infidelidad, una persona que es infiel es moral o inmoral. Una persona que tuvo un problema de violencia doméstica es inmoral o moral. Eso es un tema que no lo quiero traer a mesa, pero como se tocó, me puse un poco tensa porque igual en el mundo de la academia esto lo discutimos bastante. Son temas bien delicados, ¿no? Y ya tener un órgano supra y a eso agrego referencias. ¿Cuántos de nosotros, tal vez cuando hemos sido más jóvenes, hemos tenido un primer trabajo y con el jefe, y hoy las generaciones nuevas toleran mucho menos, gracias a Dios, determinadas conductas de maltratos, de gritos, etcétera, o de acoso también laboral, masculino o femenino, y no vas a tener necesariamente una buena referencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo cierro, no forma parte de este debate. Yo creo que una vez más la iniciativa es buena, pero yo creo que si no puntualizamos, mejor discutamos un proyecto sobre inhabilitación permanente por responsabilidad administrativa y abrimos la brecha de debate constitucional que es completamente distinta, ¿no? Gracias, doctora Vegas. Doctor Ibarra. Sí, doctora, gracias. Bueno, he escuchado la exposición de todos los funcionarios, hay coincidencias grandes. Somos un Estado básicamente punitivo, ¿no? Siempre estamos buscando la sanción, siempre estamos buscando cómo inhabilitar al funcionario, pero dejamos de ver otro escenario que es importante, y es el tema de la promoción del funcionario. ¿Cuánto gana un gerente en un área, en un distrito, por ejemplo? ¿No? Queremos un funcionario A1 con todos los conocimientos, pero su sueldo es 2.000 soles, 1.500 soles, entonces probablemente su salida va por otro lado. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces los funcionarios cometen errores. Por ejemplo, es difícil tener un funcionario de una alta calificación y experiencia sin que haya cometido errores en su vida como funcionario administrativo, porque evidentemente escala en la vida funcional. Y lo digo con total experiencia porque he sido gerente de una municipalidad. Y para llegar a ser gerente pasas por diversas áreas. Y tus errores van con la Contraloría desde no ejecutar el plan operativo anual, completo todo el año, ¿ok?, hasta no ejecutar una acción planificada en el plan operativo porque el Ministerio de Economía no transfirió el presupuesto en el primer trimestre. Entonces, como no tienes el recurso, esa actividad no está presupuestada, no se ejecutó y, por lo tanto, asumes el pasivo de Contraloría cuando se ejecuta el control. Temas sencillos hasta lo más duro que viene cuando viene el tema de las comisiones para licitación de obras y todo lo demás. Entonces, un funcionario se construye en el tiempo, aprende, gestiona, y en esa tarea va desarrollando un conjunto de experiencias que le van ayudando a servir. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que de alguna u otra manera las sanciones que van apareciendo te llevan a perfeccionarte mejor, a aprender más y a seleccionar mejor al personal con el que trabajas. Y lo digo porque uno pasa, por felizmente nunca tuve una sanción en el Ministerio Público y menos en el Poder Judicial, pero evidentemente te enfrentas a un caso que es real. Cuando sales de una gestión con otra, como me pasó a mí, el alcalde que vino denunció a todos los gerentes por todo lo delito que podía haber, y todos fuimos al Ministerio Público. Evidentemente la mayoría, por lo menos yo, salimos sin ningún problema. Pero, por ejemplo, esos casos políticos te involucran en procesos. Por ejemplo, era responsable por toda transparencia por no haberle entregado a tal persona que era un operador político del alcalde de turno que ya no tenías todo que pasar porque no entregaste la información cuando lo habías hecho y finalmente quedó así. Pero son detalles que a veces no se ven porque a veces es fácil legislar desde el gabinete, pero otra cosa es desde que eres gerente y ver y decirte cuáles son los problemas más medulares que tienes. Entonces, cuando hablamos, como decía con la autora y comparto con ella ese tema, de la temporalidad de la sanción, es importante precisar la norma. Si no, estamos abriendo una caja de Pandora donde van a salir muchas más cosas en realidad y vamos a generar una serie de dificultades. Bien, el tema de lo moral, como considera con la autora, es un tema también subjetivo. Ni siquiera el Congreso lo ha podido regular en el tema de la incapacidad moral para ser presidente de la República, ¿no? Hay otras normas más precisas, pero hablar de un funcionario para decir que es moral. Si es homosexual, por ejemplo, no puede ser el gerente, el editor de Participación Ciudadana, no, o atención primaria a la salud, qué sé yo, o si no es católico no puede trabajar aquí porque somos protestantes y no puede pensar distinto con nosotros. Son temas subjetivos, pero que suelen pasar a veces en la administración pública. Entonces siempre es bueno precisar. Un tema que también es importante es, claro, en el tema de costo-beneficio de la iniciativa hubiera sido importante precisar este nivel de detalles, porque finalmente el error que siempre cometemos en legislación es no medir el impacto de la norma. Es decir, ¿va a solucionar el problema de fondo o vamos a crear más legislación sobre un tema que ya está regulado con otras entidades que ya lo ejecutan como tal y estamos distorsionando todo el sistema legal para que el operador, que es el Poder Judicial, que es la Contraloría, que es el Ministerio Público, que es Servir, ¿no?, trate de tener más normas para poder ver un caso que se repite en todos y que ya está regulado? En algún momento el Congreso de la República, cuando creó la Comisión de Simplificación Legislativa, creo que en el 91, en el 2000, vio estos temas, cómo tenemos muchas normas para un solo tema, ¿no? Y lo que queríamos es literalmente crear un conjunto enredado de normas para regular un tema que ya está legislado. Y un último punto, sin extenderme,
es el tema efectivamente de precisar cuál es el objetivo de la norma respecto a la política sancionadora. Nadie quiere corruptos en la administración pública. De hecho, todos estamos de acuerdo con eso y por eso estamos reunidos hoy y por eso felicitamos la iniciativa. Pero el tema de fondo es precisar, ¿no?, qué es lo que verdaderamente queremos especificar en esta norma. Si no, yo le diría, ya todos los que han hablado que existe normativa, y hay un registro de sanciones, lo tiene Servir, también lo tiene Contraloría, ya es público y transparente. Es más, recientemente el Congreso ha aprobado en este periodo el registro de consultores que lo maneja la Contraloría. Y ahí están todas las empresas que hacen consultoría con el Estado por todo tipo de conceptos y obras, y que pueden ser tranquilamente fiscalizados por el propio ciudadano de fuera. Entonces sí hay que precisar ese tema que es importante. Bueno, gracias, doctora. Gracias, doctor Ibarra. Siempre los ejemplos ayudan al análisis. Doctor Guzmán Napuri, por favor, a través de la plataforma virtual. ¿Lo escuchamos? Sí, ¿se me escucha? Sí. Ya, muy bien, gracias. He escuchado atentamente las exposiciones y mi preocupación sigue siendo el enfoque, ¿no? ¿Cómo enfocamos? Si estamos enfocándonos en luchar contra la corrupción, más bien estamos enfocándonos en todo, ¿no? Vemos todo como un todo, ¿no? La doctora Carmen hace un rato nos estaba hablando de la economía del comportamiento, ¿no? Yo creo que sería útil utilizar esas herramientas que por lo menos no las veo en la exposición de motivos, ¿no? Eso uno. Dos, yo creo que respecto al 39A nos estamos haciendo demasiadas complicaciones. El proyecto dice básicamente lo mismo que dice el 39A. Otra cosa muy distinta es que nos opongamos al 39A, con lo cual lo que tendríamos que hacer es postular o proponer una reforma constitucional, ¿no? O sea, pero por lo pronto, el proyecto de ley en ese punto dice, salvo que yo esté leyendo mal, dice lo mismo que dice la Constitución, ¿no? Y tres, un tema que se había planteado es el tema de la gradualidad. Yo hace poco tiempo he dejado el Tribunal de su Salud, porque ya se había vencido con mucho mi periodo, ¿no? Salí del Tribunal de su Salud y ahí utilizamos un mecanismo clave para poder graduar las sanciones, que es la fórmula. Una fórmula, debemos usar la fórmula. Claro, y algo que yo critico, son varias cosas, pero algo que yo critico de Contraloría es que no emplean la fórmula. Entonces el cálculo es, digamos, utilizando los criterios, entiendo yo, pero no hay una fórmula, ¿no? La fórmula más común es B más D sobre P, ¿no es cierto? El beneficio realmente obtenido más el daño causado entre la probabilidad de ser detectado. Se utilizan coeficientes y lo que tenemos son sanciones objetivas, determinadas con mucha exactitud, ¿no? No existe la exactitud completa, no existe, pero sí tenemos un nivel de exactitud bastante elevado y son varias las entidades que usan fórmula, ¿no? La usa OEFA, lo usa Indecopi en parte, los reguladores, su salud. SUNAFIL usa un mecanismo de cuadros que podría mejorar y convertirse en un mecanismo de fórmula, pero existen mecanismos para objetivar la graduación. Y esto es importante, sobre todo en un contexto en donde, como les decía, yo propongo o propuesto muchas veces, que se generen supuestos de inhabilitación permanente, ¿no? Eso es todo lo que quería decirles. Gracias. Gracias, doctor Guzmán. Tiene el uso de la palabra el doctor Fuad Kuri, luego la doctora Pari, también el doctor Huicochea, el doctor Afroban, por cortesía del doctor Kuri. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Sí, en definitiva, de hecho, lo mencioné hace un momento, la inhabilitación ya tiene un periodo y por sí misma, mientras está vigente, es eficaz. Por tanto, no tendríamos mucho que discutir porque ya está en un registro y se debe considerar. La pregunta que nos debemos hacer es que si es relevante que para proponer o para designar a alguien, quien tenga la responsabilidad de tomar esa decisión,
deba tener información suficiente que le permita evaluar la idoneidad del funcionario que está llevando el ejercicio. Todos creo que hemos escuchado muchas veces el cuestionamiento de la ciudadanía respecto a la calidad de los funcionarios, la idoneidad de los altos funcionarios designados en cargos de confianza. Y algunas veces hemos advertido que puedas cumplir los requisitos legales, cumples los requisitos técnicos, pero que, a ver, alguna vez se designó en algún viceministerio de la mujer a un funcionario que había sido sancionado por violencia familiar. La pregunta es, ¿era idóneo para el cargo? Entonces, ¿con qué criterio evalúas eso? ¿Sí? Alguna vez hemos cuestionado, creo todos como ciudadanos, que se ha designado en un alto cargo a alguien que tenía investigaciones abiertas, incluso abiertas, por delitos ambientales, ¿cierto? O incluso en minería. Entonces, en algún momento, adicionalmente a considerar ya en la fase preventiva, porque tenemos que tener claros que para prevenir la corrupción tenemos que implementar una serie de mecanismos y hablar de conflictos de intereses, de gestión de intereses y de hablar de todos esos criterios que nos deberían llevar a evaluar realmente al candidato. Entonces la pregunta ¿es válido tener en consideración que ha sido en algún momento, estoy hablando de lo que está vigente, porque va a ser, por la aplicación legal no va a poder acceder al cargo quienes estén inhabilitados, ¿ok? Eso no tiene discusión. Se modifique o no el artículo, se aplica. Pero preguntémonos si es válido que quien va a tomar la decisión de designar a estos funcionarios tenga que tener en consideración esos criterios. Y válido es, porque de lo contrario estamos realmente conservando la ceguera y la sordera respecto a qué criterios debemos tomar en cuenta respecto a la idoneidad moral, porque no estamos hablando de criterios subjetivos en su totalidad. En algún momento tenemos que poner en blanco y negro algunos de esos criterios para evitar que la subjetividad trascienda a lo arbitrario o a lo insulso y realmente se centra en algunos aspectos y tal vez en algún momento debería haber un espacio de conversación respecto a qué tipo y calidad de funcionarios queremos o de altos funcionarios queremos en la administración pública. Porque sí, insisto, podemos elegir al mejor, pero el mejor probablemente no viene premunido de condiciones que realmente nos permitan advertir que reúne las aptitudes, porque es la aptitud moral, ¿no? Como cuando decimos con qué aptitud moral puede alguien en el ejercicio de sus funciones liderar la lucha contra la corrupción en su entidad si tiene una serie de investigaciones por corrupción. ¿Con qué aptitud moral puede dirigirse y liderar un ejercicio o gestión pública transparente, si no transparenta, si no permite, por ejemplo, acciones que ameriten el reporte oportuno en el sistema de control interno, ¿no? O que no permiten acciones que realmente nos lleven a pensar que no estamos eligiendo al idóneo en todo el contexto, pero sabemos también, y esto tampoco lo vamos a negar, que no necesariamente quien no tenga antecedentes o quien no tenga referencias necesariamente una vez designado no puede incurrir en la corrupción, porque hechos de corrupción las podemos mitigar, no desaparecer, pero las entidades públicas necesitamos tener mecanismos que nos permitan responder ante una situación en la que se advierte que hay una incidencia o un hecho de corrupción para responder y paliar o mitigar esas acciones, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que en todo caso, en esta iniciativa legislativa, como han insistido más de uno de los participantes, se determine con claridad qué estamos buscando, hacia dónde transitamos, porque si transitamos hacia esa prevención y que realmente va a impactar, sí va a impactar y sí va a generar impacto, pero tendríamos que establecer con claridad qué calidad de funcionarios estamos pretendiendo accedan a la función pública en estos altos cargos. Gracias por sus precisiones, doctora Farfán. Doctor Curi.
Entonces, cedemos con las damas. Doctora Pari, por favor. Muchísimas gracias a la mesa. Dos puntos que sí es importante que podamos presentar. Uno, porque se han mencionado registros. Como expliqué en mi primera intervención, ya existe un registro en el que se consolidan todas las sanciones, sean judiciales, sean administrativas de Contraloría, sean administrativas de los secretarios técnicos o los que se confirman del Tribunal del Servicio Civil. Y es este registro en el que se ha colocado justamente que cuando se vaya al proceso, digamos, de designación en un cargo de confianza, se revise. Entonces, cuidado, porque a veces cuando decimos crear un registro, entiéndase como identificar a estos grupos que van a estar enmarcados por esta condición. A veces se entiende como crear un nuevo aplicativo y entonces ya no tenemos un único donde se registra, sino tenemos más de uno que buscan cumplir la misma función, esa parte. Y lo segundo, sobre el plazo, recordemos que todas las normas, por lo menos a nivel administrativo, al momento que se van a imponer, pasan por una revisión de gradualidad, y es justamente en esa gradualidad que han revisado las autoridades competentes, han establecido el margen de lo que quieren sancionar. Por eso es que inhabilitan, porque hay sanciones administrativas que pueden ser una suspensión, podría ser una amonestación escrita, que no te generan una inhabilitación. La suspensión te lo generan en la posición que tú tienes ahí, pero no te inhabilita de que puedes estar en otra entidad. O sea, a mí me pueden haber suspendido, yo renuncio, no me generó inhabilitación, podría estar en otra entidad. En cambio, la sanción propiamente de inhabilitación, esa sí te impide que puedas ingresar al Estado en cualquier entidad. Y esa sanción de inhabilitación, que la tiene en un caso Contraloría o en el proceso administrativo disciplinario, cuando es una falta muy grave como destitución, ya tiene una gradualidad. Entonces, hablar de que a través de esta propuesta normativa se busque que ya no sea esa gradualidad que ya la autoridad competente determinó, sino una diferente, es decir, Contraloría, que tiene un mayor margen, dice 2 años. Hablar en una nueva norma, no, esos 2 años que ya identificó Contraloría en realidad deberían ser el doble, el triple, permanente. Se generaría o necesitaríamos argumentos de por qué, si ya un tribunal o una autoridad competente determinó que el hecho ocurrido ha generado una inhabilitación por un tiempo determinado, a razón de que a través de otra norma les queremos dar una temporalidad diferente. Porque si fuese por la gradualidad de los hechos, alguien lo ha determinado. Esos hechos han sido tan gravosos y por eso a veces llegamos ya no solo a la vía administrativa, sino también a la vía judicial, y en la vía judicial pues hay sanciones incluso que nuevamente gradúan y ven si es permanente o no. Entonces creo que sí amerita que se discuta, pero sí sería importante que, no sé si necesariamente en la ley, como decía justamente el doctor Morales, a veces en la ley no describes a nivel de detalle los procedimientos, pero sí dejar establecido quizás en la exposición de motivos, para que de requerir una reglamentación quede claridad cuál es el alcance que se le quiere dar a esta disposición, ¿no? Pero sí es importante que miremos cuál es la razón y quién sería la autoridad que va a evaluar esa duplicidad, triplicidad o permanencia. Porque ya hubo una autoridad que dijo, esto amerita 1 año, 2 años, 5, ¿no? Ahí ponerlo, y creo que ahí sí sería importante que no sea automático, ¿no? Sino que si va a aplicarse tendría que ver como un procedimiento que gradúe eso, porque si no, sí podríamos estar restringiendo derechos de acceso y restricción a derechos fundamentales de las personas. Muchísimas gracias. Muy importantes precisiones, doctora Pari, estamos tomando nota de ello. Doctora Sea. Súper breve precisión, justamente en la misma línea de servir. Hay que tener en cuenta aquí, sobre todo, que estamos hablando de acceso a la función, no del ejercicio, sino una norma que está enfocada para el acceso a la función pública, no determinar en qué caso se puede acceder y en qué no. No olvidemos que la mayor sanción ya la impone, porque, digamos, dentro de los criterios del enfoque constitucional, lo peor que le puede pasar a un funcionario público o a cualquier persona es la privación de su libertad individual. Y ya el Código Penal, el año pasado, acordémonos, en enero, se aprobó una ley que modifica el Código Penal en su artículo 381. Y este artículo dice, ¿no? El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años.
el que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas. Este criterio es importante tenerlo en cuenta, porque la norma que priva de la libertad a un ser humano, a un funcionario público, te habla de requisitos legales. Por eso vuelvo a incidir la importancia de que esta norma sea lo suficientemente específica, sí. No hay que dejarlo al reglamento, no hay que dejarlo a futuras interpretaciones, a que se vayan al Tribunal Constitucional, no. Tenemos que evitar que esas consecuencias sucedan, ¿no? Y aquí hay que garantizar que la norma tenga este enfoque constitucional. Entonces, sí debe de estar muy preciso aquí en esta norma hacia dónde va, porque yo sigo pensando que cuando tú hablas de inhabilitación por sanción impuesta por la Contraloría, es un ámbito todavía no definido, porque ya la misma Contraloría establece sus propias reglas de juego, reglas por las cuales sanciona e inhabilita a un funcionario público. Gracias, doctora Sea. Justamente por ese enfoque constitucional es que somos primera comisión dictaminadora, porque este proyecto también ha sido derivado a la Comisión de Descentralización como segunda comisión, pero obviamente la pauta la vamos a marcar desde esta comisión. Bueno, siguiendo con la cortesía hacia las damas, la doctora Mena tiene el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctor. Son dos cosas muy puntuales. Primero, el tema del artículo de la Constitución, cómo señala, ¿no? La idea de que no están permitidos acceder a la función pública a estas personas que han sido sujeto de una condena, ¿no? Sobre el derecho de acceso a la función pública, que es un derecho fundamental, lo ha señalado el Tribunal Constitucional, y lo recojo porque se ha mencionado acá que no es un derecho absoluto. Y cito la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 027-2021, ahí, en la que señala en el acápite 274 y 275, refiriéndose al derecho de todo ciudadano a acceder a la función pública, ¿no? Y dice, en segundo término, con relación al acceso a la función pública, este tribunal ha indicado que se trata de un derecho fundamental, cuyo contenido está comprendido por las siguientes facultades, y enumera 4 facultades: acceder e ingresar a la función pública, ¿no? Hace un instante hablábamos del acceso, ejercerla plenamente, ascender en la función pública y condiciones iguales de acceso. Y viene acá lo que yo quería puntualizar. Señala, ahora bien, el contenido de este derecho garantiza la participación en la función pública de conformidad con los requisitos que el legislador ha determinado. Entonces, ya el tribunal nos está dando una pauta de este derecho no absoluto que nos remite a la ley, ¿no? Que es la ley la que va a pasar a regular quiénes y con qué condiciones vamos a ingresar a la función pública. Todos tenemos derecho a igualdad, pero el propio tribunal nos precisa y nos ha señalado que tiene una derivación hacia la ley. Ese es el primer punto. Y el segundo es sobre un tema que ha mencionado la señora representante de la Secretaría de Integridad, pero solamente lo quiero reforzar, es el tema de la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación. Las sanciones que impone, por ejemplo, la Contraloría General de la República de inhabilitación, rigen el tiempo que dura la sanción y queda automáticamente rehabilitado. Y esto está consagrado en el artículo 18 del reglamento de sanciones que les mencioné hace un momento. Señala, el administrado sancionado por responsabilidad administrativa funcional queda automáticamente rehabilitado. Entonces no es de que por vida nunca más vas a postular al Estado, no. Queda automáticamente rehabilitado con el cumplimiento de la sanción, sin que sea necesaria declaración alguna. Entonces yo lo pongo en la mesa para que de repente se quiera precisar esto, de repente en la norma, ¿no? Se considere este tema para mencionar que sí, que estas personas están impedidas de ejercer la función pública en tanto sea eficaz su sanción, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Mena. Sí, en efecto, hay algunos aspectos que ya están en el reglamento y tal vez convendría elevarlos a rango de ley para que sea más garantista, ¿no? Doctor Fuat, ahora sí, y luego el doctor Goicoechea. Muchas gracias. Me voy a permitir salirme un poquito del centro de la reunión. El objetivo de convocar esta mesa es discutir el proyecto de ley. Pero si miramos quiénes están integrando esta mesa, está el Poder Judicial, está la Presidencia del Consejo de Ministros, está la Procuraduría, está el Ministerio de Justicia, Servir,
la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República. Los comentarios y las apreciaciones de cada uno de ustedes y de nosotros son demasiado ricos y demasiado intensos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del comportamiento humano, la academia, perdón, me olvidé de mencionarla. Entonces, ¿a qué reflexión me llama? El tema tiene que ver con la corrupción. Lo mencionó muy bien el doctor Pruneo y también lo mencionó muy bien cuando mencionó salirnos de la caja un poquito. Como esta sesión está siendo grabada, quiero dejar un mensaje. Nunca se ha convocado a un grupo humano, desde el Congreso puede ser, ¿por qué no?, para discutir ampliamente cómo enfrentar la corrupción en el Perú. Si bien esta comisión no tiene nada que ver con el espectro total de la corrupción que nos viene afectando desde hace muchísimos años, si no solamente miremos la foto de los últimos 20 años en cuanto a los presidentes de la República. Entonces, y algo que a mí siempre, desde que fui contralor y desde que dejé de ser contralor, nunca vi una mesa discutiendo con todos los presentes, y no una reunión de un par de horas, es una reunión de trabajo para sacar algo que le sirva al país, como lo han hecho en otros países, para ver qué es lo que no está funcionando bien en la lucha contra la corrupción. Porque si esos 24.000 millones de soles son reales, la rentabilidad que puede tener la solución a los problemas, vamos a decir que reduzcamos la mitad con alguna forma, es el negocio más rentable que puede tener el país como Estado. Simplemente quería decir eso porque realmente estoy impresionado, estoy muy feliz de escuchar a cada uno de ustedes, porque realmente las posiciones todas son válidas y todos tienen un mismo objetivo: disminuir la corrupción. Me impresionó el archivamiento del proyecto de ley y me hizo recordar el convenio tripartito que tuvimos en su época entre la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y también se cayó porque de una u otra manera se bloqueó y funcionó muy bien, y ahí se crearon las carpetas de control, me acuerdo. Nada más, quería decir eso, dejarles claro que sería maravilloso que el Congreso tenga como iniciativa, no sé si esta comisión o de donde nazca, pero sí yo creo que ya llegó el momento de sentarnos a conversar seriamente sobre cómo evitar este problema gravísimo. Gracias. Gracias por su apreciación y comentario, doctor Curi. En efecto, para nosotros como comisión es también bastante halagador y nos sentimos muy agradecidas por la acogida, la convocatoria que hemos tenido, y desde la presidencia y todo el equipo técnico y los congresistas que le integran, sí estamos comprometidos con hacer obviamente un trabajo serio y de puertas abiertas y con convocatoria de todos los sectores, porque obviamente como el compromiso es de todo el país, de todos los sectores, y que duda cabe que la corrupción tiene las aristas hacia todos lados, ¿no? Y todas las opiniones que estamos recogiendo ahora va a ser de suma importancia para nosotros. Ahora quiero hacer el uso de la palabra a nuestro asesor ponente, donde va a recaer todas las reflexiones. Doctor Goicoechea del Ministerio Público. Antes, perdóname, Seiko. Hágale uso de la palabra, por favor. Gracias, doctora. Bueno, solamente queríamos precisar que como Ministerio Público nos preocupa, a propósito de las diversas intervenciones que han señalado, la temporalidad de lo que estamos discutiendo, ¿no? Hay que aclarar que la ley que regula la responsabilidad funcional de los servidores a cargo de la Contraloría señala que las sanciones de inhabilitación pueden inclusive recaer en faltas graves, ¿no?, en un periodo determinado, de 1 a 60 días, y cuando excede ese periodo inclusive podría también inhabilitarse por faltas muy graves, ¿no?, con un periodo mucho mayor, ¿no? Ahora bien, esta temporalidad supone un previo procedimiento administrativo sujeto a que como corresponde al debido procedimiento, al ofrecimiento de pruebas, a la evaluación, al descargo, a las gradualidades, según las diferentes condiciones que existen para determinar esa sanción. Y que he entendido que el tribunal a cargo al momento de sancionar ha hecho una evaluación, ¿no?, sansuda de todos los hechos, y ha establecido, como se ha precisado, una sanción en una temporalidad de tiempo.
esa sanción y esa temporalidad de tiempo es la que la ley la ha previsto como una facultad y una atribución a la Contraloría General. Ahora bien, si nosotros vamos a proponer en este proyecto de ley que esa temporalidad ya no sea tal, sino sea de manera permanente, hay una contradicción evidente, ¿no? Evidente respecto a precisamente las atribuciones que queremos rescatar de la ley especial de la Contraloría para incorporarla en la ley de idoneidad. Estas circunstancias tienen que ser analizadas y tienen que ser evaluadas de manera prudente, como precisé en la exposición de motivos a efectos de que se pueda determinar en rigor cuál es la idea y a qué estamos apuntando. Sin perjuicio de ello y finalmente, sin ánimos de entrar en un contradictorio con el doctor Burneo, debe precisar que el subsistema de fiscalías de extinción de dominio, el año pasado tenía 4 años, este año va hasta próximo a cumplir 5 años, es nuevo, ha recuperado más de 61 millones de dólares. Tenemos que además acotar sobre ello de que los fiscales trabajan 24/7, como les cuento a todos, y sin perjuicio de ello, trabajamos con un déficit, con un presupuesto deficiente, o sea, clara y públicamente deficitario, ¿no? Dentro de esas posibilidades, nosotros consideramos que estas fiscalías cumplen el rol que le ha establecido la ley y, como ha señalado el señor Procurador Público, de la mano de ellos y además con el apoyo del Poder Judicial en los procesos correspondientes de extinción de dominios, es que hace su trabajo adecuado y prudente según lo que señala la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Goicoechea. Todas las posiciones realmente muy importantes para nosotros. Seiko, antes de darte el uso de la palabra, tenemos funcionarios también que nos acompañan en la sala, asesores de despachos de congresistas. Si alguien quisiera hacer el uso de la palabra antes de que intervenga el doctor Ibáñez. Ok, Seiko, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Tomamos nota por supuesto, de la temporalidad, del asunto del garantismo que nos menciona el Poder Judicial, pero queda claro que todos los derechos constitucionales siempre tienen algún tipo de limitación. Y si en este caso el Tribunal Constitucional, cosa que vamos a terminar de verificar porque no conocemos toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si esta se refiere estrictamente al desarrollo legal, veremos sus limitaciones y veremos si es que esta de alguna manera permite un mayor desarrollo sobre la sanción temporal que obviamente se quiere implementar, ¿no? En ese tema de la corrupción no hay que olvidar que es una institución que se desarrolla con vasos comunicantes, ¿no? Donde el propósito obviamente es económico. O en alguna actividad que pueda redundar en un mayor beneficio para quien trate de desvincularse de la ley, ¿no? Y todos aquí han hecho referencia de una u otra manera a esta ecuación del profesor Klitgar, donde la corrupción es igual al monopolio, más la discrecionalidad de los funcionarios, ese monopolio de poder quejarse del Estado, ¿no? Y la transparencia. Y precisamente una de las cosas que podría plantear de una manera específica este proyecto de ley, que en su momento pues la presidenta de la comisión evaluará si es pertinente o no colocarlo en la agenda de la comisión, es la publicidad que se puede hacer sobre esa idoneidad de las personas que pretenden acceder en este nivel a este tipo de función pública. Y lo que la norma sí debe implicar es el desarrollo puntual sobre lo que haría la Contraloría con respecto a los casos que investiguen en este tipo de irregularidades, por decirlo menos. Y fijar cómo es que la Contraloría ejerce debidamente su función. El Poder Judicial en algún momento, claro, de acuerdo a si la parte recurre a él o no, podrá revisarlo en la instancia pertinente y suspender esa inhabilitación si no encuentra que se ha hecho con arreglo al debido proceso y con las garantías que nuestra Constitución demanda, con las limitaciones que esos derechos fundamentales tienen. Hay mucho que conversar, ¿no? El llamado de atención que hace el excontralor Fuad sobre este estudio de vulnerabilidades que debemos hacer al interior del Estado para determinar
dónde es que se anidan estos sistemas de corrupción, no pasa por este proyecto de ley que toca un tema puntual en la parte del recurso humano que entra a este tipo de función pública, ¿no? Pero es interesante entender también las limitaciones económicas que comprende el ejercicio de la función en la investigación de estos hechos, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, y que por desgracia no competen a esta comisión, sino a la Comisión de Presupuesto, en las cuales son los titulares de este organismo constitucional autónomo, de este Poder del Estado, los que hacen el sustento respectivo para que estos recursos puedan ser canalizados correctamente, ¿no? No podemos definir nada desde la asesoría, podemos trasladar, obviamente, todo lo que ustedes han mencionado, y hemos tomado amplia nota de lo que se dice, lo vamos a poner en consideración de la presidenta de la comisión y también del autor del proyecto, para que, si es que él lo tiene por conveniente, ¿no? Desee ampliar la exposición de motivos del mismo, ya que también hay un aviso o una notificación de parte de las entidades del Estado sobre la necesidad de una exposición de motivos más amplia. Y de mi parte, agradecerles, sus aportes han sido muy valiosos, he tomado nota de todo lo que ustedes mencionan. Y como ya les he repetido antes, estos hechos van a ser puestos en consideración de la presidenta y los miembros de la comisión en su oportunidad. Gracias, Eiko. Bueno, realmente una mesa muy fructífera, muy valiosa. Hemos recibido los aportes de todos los sectores involucrados. Estamos, creo que toda la cadena, entre comillas, productiva, desde el acceso a la función pública, la permanencia, el control concurrente, permanente, hasta de repente, en casos, obviamente, mal ejercicio de la función pública, que llega a casos hasta el Poder Judicial, ¿no? Entonces, vamos a evaluar cada una de las aristas. El tema, yo sí hago una precisión, este tema ya está en agenda de la Comisión de la Comisión de Constitución. Prueba de ello, obviamente, es nuestra presencia, esta mesa de trabajo, que va a ser evaluada desde el punto de vista estrictamente desde la asesoría técnico. Obviamente, los matices políticos lo darán los señores congresistas en el debate que se dé en la comisión. Yo los invito, si es que ustedes tuvieran a bien llegar a algún informe por escrito, alguna información adicional, encantado de recibirlos. Serán sumados todos estos aportes al texto del dictamen del proyecto de ley, que ya plasma la posición institucional de la academia, los sectores en análisis, y creo que todos vamos a tener la satisfacción de haber contribuido con un granito de arena a esta problemática, que si logramos disminuir, aunque sea un porcentaje, el tema de la corrupción, habremos hecho algo por nuestro país y por cada uno de nosotros. Muchas gracias, y siendo las 12:40 de la tarde, se levanta la sección. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor Napuri. Hasta luego. Levantamos la sesión virtual también.